nombre es Eri y yo era un creyente frustrado. Y la razón que yo era un creyente frustrado era porque yo tenía problemas en mi familia, vivía deprimido, aún estando en una iglesia. Yo participando de las prédicas, escuchando las canciones de la iglesia, escuchando la palabra de Dios, los pastores predicando la Biblia. Yo escuchaba, mas cuando yo salía, yo era una persona diferente. Yo tenía problemas en mi familia, yo me sentía deprimido, muy triste, me sentía solo y llegué al punto que tenía pensamientos de suicidio. Cuando yo estaba en la iglesia, yo escuchaba que Dios era grande, que Dios podía cambiar mi vida. Pero cuando yo salía de la iglesia, yo comenzaba a juntarme con las malas amistades, yo comenzaba a tomar, me emborrachaba, estaba en las drogas y incluso yo intenté el suicidio 3 veces. En un año yo choqué 3 veces estar en la iglesia, pero yo me preguntaba por qué yo tenía tantos problemas si yo estaba en la iglesia, si yo participaba de los servicios y mi vida no cambiaba. Entonces yo me frustré y me quedé muy indignado, me enojé tanto que yo tenía que hacer algo, yo tenía que cambiar de vida. Entonces cuando llegó ese momento fue cuando Dios me reveló, cuando yo tuve un accidente de carro y gracias a Dios que no pasó nada. El carro se acabó, pero conmigo no pasó nada, no pasó ningún daño, no tuve ningún dolor. Y también el momento más difícil de mi vida fue cuando yo intenté el suicidio con una pistola. Yo jalé el gatillo, pero cuando yo disparé, no salió la bala. Entonces ahí es cuando yo me di cuenta que yo tuve un propósito para vivir. Entonces ahí fue el momento que yo me entregué a Dios de verdad. La razón que yo quería cometer el suicidio es porque yo tenía muchos problemas emocionales y en mi familia. Desde muy pequeño en mi familia hubo pleitos, hubo discusiones, hubo agresiones muy fuertes, que al punto que yo miraba a mi padre golpear a mi madre, la dejaba ensangrentada en el piso. Entonces yo crecí mirando eso desde muy pequeño y por mirar eso yo cuando estaba pequeño yo me dije en sí mismo que cuando yo fuera grande yo iba a matar a mi papá. Pasando los años yo crecí con ese odio, con ese resentimiento en mi corazón. Y cuando llegué a los 12 años, mi padre era alcohólico, entonces yo fui a su cuarto, estaba bien tomado, estaba bien borracho. Y cuando llegué en su cuarto, yo intenté matarlo con un cuchillo. Pero cuando yo lo quería hacer, en ese momento vino una voz para mí diciendo que no lo hiciera. Entonces me arrepentí y ya no lo hice. Desde muy pequeño que pasé por esos problemas, yo me sentía solo, yo me sentía vacío, sentía que me faltaba algo, porque físicamente nosotros teníamos todo, teníamos dinero, teníamos carro, teníamos casa, tenía ropa, tenía todo económicamente, pero lo que yo no tenía era la felicidad, era la paz en mi corazón. Y es por esa razón que yo quería suicidarme. Cuando mi vida comenzó a cambiar fue cuando yo me dije en sí mismo que yo tenía que ser diferente, yo tenía que cambiar de vida, porque yo no podía seguir viviendo, yendo a la iglesia y mi vida siendo igual. O sea, yendo a la iglesia, escuchando las prédicas y cuando salía tomaba, me sentía solo, me sentía que yendo a la iglesia no me ayudaba. Entonces yo tomé una decisión de cambiar, yo tomé una decisión de escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Cuando yo comencé a practicar la palabra de Dios, fue cuando mi vida comenzó a cambiar. Yo comencé a usar mi fe, yo comencé a escuchar la palabra de Dios. Entonces yo comencé a alejarme de las malas amistades, yo comencé a dejar de tomar solo fue así que mi vida comenzó a cambiar. Por yo practicar la fe, mi vida comenzó a cambiar y las promesas de Dios comenzaron a manifestarse en mi vida. Por ejemplo, yo ya no tengo odio contra mi papá. Yo con él tenemos una buena comunicación, una buena relación con él.
Ya no tengo más pensamiento de suicidio, yo quiero vivir más. Ahora yo vivo para ayudar a los demás también. Y lo más importante que yo he recibido es el Espíritu Santo. Ahora yo no soy un creyente frustrado porque el Espíritu Santo es el que me guía y me da las fuerzas para vencer todos mis problemas y todas mis luchas. Ahora yo puedo decir que el Espíritu Santo es el que me guía todos los días y que me da la felicidad.